Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Hay varias personas que me han pedido este mensaje, que fue solamente transmitido vía Zoom, no fue grabado, y por esa razón he sentido la necesidad de compartirlo y que quede grabado y que muchos lo puedan escuchar. 7 faltas mortales en un líder. De eso quiero hablar. Digan, 7 faltas mortales en un líder. Amén. Tomen asiento dando gloria a Dios. Hay un hermoso cántico que dice las siguientes palabras: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Quiero un nuevo corazón, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Aleluya. Y sabemos que el corazón de nuestro Dios es un corazón especial, un corazón maravilloso, un corazón de siervo. Y desde ese ángulo quiero tratar con la ayuda del Señor este tópico de 7 faltas mortales en un líder. Y tenga en cuenta los siguientes aspectos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos está mencionando, por lo menos en el pasaje que leímos, está mencionándonos el nombre propio, su nombre, Pablo, pero también nos está mencionando el nombre de otro personaje de alto calibre, de alto nivel, llamado Apolos. Resulta que la iglesia en Corinto era una iglesia bastante complicada, operaba en los dones, pero no en el fruto del Espíritu Santo. Tenían operaciones sobrenaturales del mover de Dios, pero les faltaba carácter y les faltaba madurez. Y la misma primera carta a los Corintios nos menciona que en cierto momento, y ya algunos entienden lo que voy a mencionar, por eso voy a pasar solamente rápidamente, igual no es el punto en el que quiero ahondar, pero en el capítulo 1, los versículos 12, dice la palabra del Señor que algunos de esta iglesia decían, yo soy de Pablo, otros decían de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, y otros decían de Crispo, es realmente la traducción correcta, Crispo. Y ahí mismo, 2 versículos después, él dice, Pablo, que había bautizado a Crispo y a Gayo. Y había una división específica relacionada con los líderes. Yo sé que en versión Reina Valera y en muchas versiones traduce Cristo, pero ya en algún momento explicaremos a fondo cuál es el problema. Es decir, ser de Apolos, ser de Cefas, ser de Pablo, era un problema porque básicamente ellos eran eso, simplemente servidores y colaboradores, no más. Cristo, en cambio, es la meta de todo cristiano. Yo quiero ser de Cristo. Así que definitivamente hay un asunto que ya tiene que ver con asuntos exegéticos y tiene que ver con asuntos profundos, pero ahora quiero solamente enfocarme en ese aspecto. Esta iglesia había puesto su mirada en por lo menos estos personajes preponderantes, conspicuos, sobresalientes: Pablo, Apolos, Cefas y Crispo. Crispo definitivamente tuvo que ser alguien sumamente relevante, bautizado por el hombre de Dios Pablo. Incluso habla de Gayo también, otro hombre conspicuo del cual hablábamos hace pocos días,
en este día, en estos días, en esta semana. Gallo, un hombre, un líder de ese tipo de líderes que se convierten en prospectos, que se convierten en, de alguna u otra manera, referentes, gente digna de imitar. Pero el problema de la sociedad de aquel entonces, de la iglesia en ese tiempo, es que esta iglesia se había enfocado de una manera tremenda. Ya estamos hablando, según los eruditos, entre el 54 y 55 después de Cristo, es decir, unos 30, 40, unos 20 años después del nacimiento mismo de la iglesia. Ya la iglesia no era tan recién nacida, ya tenía por lo menos unos 20 años, al menos desde el nacimiento, y ya para aquel entonces no sabemos exactamente cuánto tiempo estarían predicando en Corinto, pero el punto clave aquí es que ya para ese entonces los nombres de Pablo, de Pedro, de Crispo y de Apolo sonaban fuertemente como esos líderes que eran admirados, pero algunos habían llegado a malentender el punto. El punto era que algunos decían: a mí me ganó Crispo, a mí me ganó para Cristo Apolos. Otros decían: a mí me ganó Pablo, y otros: a mí Cefas. Y cada uno como que hacía su grupito, su sectarismo, su barra a cada uno de los líderes que humanamente habían sido los sembradores, los hombres que Dios usó. Pero definitivamente el punto que me impacta de este hombre Pablo es que cuando él menciona aquí esa referencia, él dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él dice dos palabras claves aquí en los pasajes leídos. La primera es, digan, servidores. La segunda es colaboradores. Y estas dos palabras me llaman la atención porque aunque ellos definitivamente tendrían humanamente de qué de alguna u otra manera ufanarse, pero ellos habían entendido que habían sido llamados simple y llanamente para ser servidores de Cristo, y simplemente eran colaboradores en la grey de Dios. Eran simple y llanamente hombres que habían sido instrumentos usados para la gloria de Dios. Y esa batalla, esa división de la iglesia en Corinto había trascendido tanto que Pablo escribe una carta y donde especifica nombres, específicamente menciona estos nombres de estos personajes. Y una de las cosas que nunca puede pasarle a ningún líder, por usado que sea, por tenido en cuenta que sea, por relevante que sea, por importante que llegue a ser, por títulos que tenga, por reconocimiento que tenga, por fama que tenga, porque obviamente dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento, y es importante, y es cierto que Eclesiastés dice que cuando alguien hace algo con excelencia, eso despertará envidia también, y en algún momento van a conocerte por lo que hace. Dios te va a dar un llamado especial y tu nombre va a ser reconocido, pero esto nunca puede afectar el corazón de alguien que ha entendido que no es más que un servidor y un colaborador. Puede que le digan muy Pablo, muy Apolo, muy Pedro, muy Crispo, pero simplemente es un servidor, simplemente es un colaborador. Y cuando a uno nunca se le sale de la cabeza eso, si usted escuchase y leyese algunos de los comentarios que sé que a mí me hacen con amor y con respeto y con afecto y con humildad, si usted leyese algunos de esos y Dios no hubiese tenido que tratar mi corazón fuertemente, lo trató especialmente en mi preadolescencia y adolescencia, y fue un proceso muy duro en el cual Dios trató mi corazón para guardarme. Definitivamente hay gente que cualquier simple elogio ya le hace creer que es lo máximo. Y si usted viera cómo hay gente que a veces, aunque sé que lo hagan con amor, con cariño, con aprecio, pero a veces exageran. Dijo una vez un personaje que cuando hablan bien de uno exageran, y cuando hablan mal de uno también exageran. Y así es la gente. Entonces cuando yo leo esos mensajes digo, qué lindo, gloria a Dios, pero no creo, todo eso no es para nada. Hay gente que me ha escrito cosas que ni siquiera no me atrevo, me da vergüenza incluso leerlas, porque sé que las dicen con amor, con afecto, pero cuando veo esos elogios digo, oh Señor, yo no me veo tanto así, tan allá arriba, no. Y lo hacen con amor. Pero también viera usted las vaciadas que le meten a uno por WhatsApp, por Facebook, por Internet, por Messenger. Es tremendo lo que le dicen algunas personas. Pero eso es bueno, porque eso sirve para que uno se mantenga aterrizadito. Porque hay gente que medio le dicen algo, oh, ya,
encopetado, engreído. Y le pasa a uno, y especialmente Dios trató conmigo en mi preadolescencia y en mi adolescencia, porque siendo un preadolescente y un adolescente, era un adolescente y preadolescente conspicuo, sobresaliente. Siempre Dios me dio una gracia especial para sobresalir desde esa etapa. Pero me llama la atención que Dios trató conmigo, y doy glorias a Dios por mi pastor Carlos Sánchez, que fue la persona que Dios usó también para moldear esa área en mí. Un muchacho que si no hubiese sido tratado por Dios, ¿dónde estaría? Aun cuando estuviese predicando, aun cuando estuviese viajando por muchos lugares y siendo reconocido, pero ¿dónde estaría? Es lo que siempre me pregunto. Gracias a Dios por hombres que Dios les dio revelación, discernimiento y supieron tratar ese carácter, porque no solo Pablo era un tipo tendiente al orgullo. Cualquiera de nosotros podemos ser tendientes a la altivez, a la arrogancia, al orgullo. El ser humano por naturaleza tiende a ser arrogante, a ser duro, a creerse cualquier cosa más que los demás. Y se le olvida por momentos que su cuerpo se va a podrir. No importa cuánto se bañe y se perfume ahora, pero su cuerpo se va a podrir en la tumba. No importa qué bonita sea, eso es pasajero. No importa qué apariencia tengas ahora, allá en la tumba, todos se ven igual. El punto es, ¿qué pasará con nosotros en la eternidad? Y la arrogancia, el orgullo te puede llevar al infierno, a la eternidad, a la condenación. Por eso cuando pienso en eso, cuando estaba el viernes pasado en una vigilia, cerca ahí se miraban las estrellas porque era casi al aire libre y se miraba al aire libre predicando. Justo estaba predicando sobre un tema correlacionado con eso. Yo les hablaba a aquellas personas que podrían sentirse probablemente hoy los mejores o las más bellas o los más bellos, pero no se dan cuenta que eso es algo pasajero, algo que pasa, se esfuma. Mire usted, por ejemplo, esas mujeres hermosas y esos varones hermosos, pues que uno no sabe qué tan hermosas y hermosos son realmente porque son pura pantalla la mayoría de ellos. He conocido muchos amigos que me dicen, conocí a fulana de tal en vivo y no es nada de lo que aparece en cine. La vi en vivo y ni la sombra de lo bella que se ve en la pantalla. Pero cuando uno ve a estas personas y los ve en el pasado, hay gente que se pone a hacer eso y ve uno cómo cambia una persona, cómo su apariencia se desvanece, se va. Y le hablo de esto porque así como su apariencia es efímera y pasajera, su edad es efímera y pasajera, también debes saber algo, y es que si tú y yo no valoramos el servicio que Dios nos ha dado y nos llegamos a creer la última Coca-Cola del desierto, nos creemos lo máximo, Dios puede usar a gente que sale de entre la muchedumbre de los últimos, entre los últimos más últimos, y ese último más último puede llegar a ser 1000 veces mejor que tú en el mejor momento tuyo. Digo, un pensador, siempre habrá alguien más grande y más pequeño que tú para que seas quien eres, para que te aterrices. Tú puedes ser el mejor cantante y viene un tipo aprendiendo y canta mejor que tú. Tú puedes ser el mejor predicador y viene otro tipo que apenas está aprendiendo y predica mejor que nosotros. Es para que uno se mantenga humilde, aterrizadito. Y eso es lo lindo, porque para un bonito hay otro más bonito y hay otro bonito más bonito y al final uno no sabe cuál es el más bonito. Pero gracias a Dios que esta mañana aquí vinieron todos los más bonitos. Miren el que está a su lado y se dará cuenta. Los más bonitos vinieron esta mañana. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Aleluya. Hermoseará a los humildes con la salvación. El corazón alegre hermosea el rostro. Por eso ponga cara de alegría, porque esa cara alegre le hace ver más bonito de lo que usted ya es. Y también dice que hermoseará a los humildes con la salvación. Aleluya. Ahora, unas palabras fundamentales que me llamaron la atención es que él dice que aún Pablo, siendo incluso hoy catalogado como el hombre más preponderante, más sobresaliente,
de los apóstoles. Obviamente él no era de los 12, nunca estuvo en el listado de los 12. Él fue una nueva generación apostólica, y Pablo llegó a ser un hombre tan sobresaliente, pero cuando Dios nos ama, a cada uno nos sabe tratar de manera indicada. Dios, diga conmigo, Dios me ama tanto que Él sabe cómo tratar con mi orgullo. Y amado hermano, es mejor que usted de manera voluntaria se humille delante del Señor y no espere que Dios le meta su sacudoncito. Los sacudones de Él son bien fuertes. Yo he visto en la Biblia gente tan arrogante como Nabucodonosor, después en el capítulo 4 tan humilde, que era más humilde que muchos que no tienen ni la mitad de la fama que ese hombre tenía. Mucho más. El hombre quedó aterrizadito, pero Dios lo tuvo que pasar y convertir en literalmente, prácticamente en una bestia. Lo puso a comer hierba, lo volvió un loco. El tipo que decía, toda esta gloria la hice por mi fuerza, mi poder, y luego andaba por allí humildito diciendo, conviene que yo declare las maravillas que el Señor Dios ha hecho conmigo. Amados hermanos, si Dios humilló a este Nabucodonosor, a cualquiera lo puede hacer. Y Pablo era un tipo polímata, polivalente. Polímata significa era un experto en muchas ciencias. Polivalente era que se envolvía en varios aspectos y no era mediocre, era que lo hacía bien. Él tenía humanamente de qué gloriarse, era políglota, dominaba varios lenguajes, y algunos a duras penas español, a duras penas. Pero este hombre tenía mucho lenguaje, pero Dios lo procesó para que él pueda mantenerse humilde hasta el último día de su vida. Y este hombre, Apolos, pues ni se diga, era un hombre de alto calibre, de alto nivel, un hombre elocuente. Es decir, la Biblia prácticamente no dice eso de pocos personajes de la Biblia. Y si la Biblia dice que él era elocuente, era porque era poderoso y elocuente. Poderoso en las Escrituras y elocuente. Y este personaje también es nombrado aquí. Y la palabra del Señor nos muestra que ellos simplemente eran sembradores, eran regadores, eran servidores, eran colaboradores. Y cuando una persona entiende eso, entonces eso le va a ayudar a mantenerse firme. Ahora, otro aspecto que quiero mencionar para poder ir a los puntos que Dios ha puesto en mi corazón para tratar hoy, son dos palabras claves que todo líder debe tener en su mente. Diga conmigo, paciencia. Diga conmigo, perseverancia. Ponga la mano en el hombro del que está allí cerca, diga, paciencia. Sacúdalo y diga, perseverancia. Nosotros debemos aprender en la vida, si queremos lograr algo, a ser pacientes, pero también perseverantes. La gente que no es paciente, es decir, que no es resiliente, es decir, que no se sobrepone, es decir, que no es capaz de salir adelante en medio de las adversidades. La gente que espera que todo sea estilo microondas, que todo salga en un minuto. La gente que espera que todo sea rápido y fácil, se desespera, se frustra y se puede morir en esa frustración. La gente paciente, la gente al estilo Job, la paciencia de Job es que él tenía la capacidad de soportar tanto nivel de dolor y de mantenerse firme en medio de ese proceso. Paciencia es fundamental para aquel líder que quiere llegar a la presencia del Señor, porque Jesús dijo, en el mundo van a ser atribulados, van a ser afligidos, y para eso se requiere paciencia. Gente que tenga la capacidad de soportar aún las más grandes adversidades. Y lo digo como un líder, lo digo como un pastor, lo digo como un servidor, lo digo como un colaborador también. Muchas veces cuando uno en el proceso se vuelve impaciente, tiende a frustrarse. Uno quiere ver ya, uno quiere ver rápido, uno quiere ver ahora muchas cosas, pero hay momentos donde usted y yo necesitamos desarrollar. Dios mismo permite cosas que desarrollan en nosotros paciencia. Aparte de humildad que habíamos visto, diga paciencia, pero también perseverancia, porque hay gente que a la primera ya tiran la toalla, a la primera dejan de insistir, aunque los
expertos en boxeo dicen que el que tira la toalla es el entrenador, no el boxeador, pero es una forma de decirlo. Definitivamente hay gente que a la primera desiste, al primer no, a la primera frustración. Dijo, creo que Albert Einstein, algunos se la adjudican esa frase a él, no sé quién realmente, pero algunos se la adjudican a él. Dice, doy gracias a todos aquellos que me dijeron no, gracias a ellos tuve que hacerlo yo mismo. Porque en la vida hay gente que está acostumbrada a que le digan a todos sí, pero habrá momentos donde a ti te van a cerrar la puerta en la cara, así seas sierva de Dios, siervo de Dios, así seas líder. Habrá momentos donde te van a rechazar, habrá momentos donde tú sientes que no cuentas con nadie, habrá momentos donde siempre la palabra será negativa, los términos serán no, pero si tú eres llamado por Dios, persevera. No solo perseveres para ser salvo, persevera para ser excelente. Persevera para ser un verdadero líder, persevera. Porque la perseverancia es la que ha hecho que muchas iglesias hoy en día todavía tengan pastores. La perseverancia es la que ha hecho que muchas congregaciones hoy en día todavía tengan hermanos en la iglesia local. Porque si no fuéramos perseverantes, si nosotros no fuéramos perseverantes, hace tiempo muchos hubiésemos renunciado. He tenido que escuchar en estos años como algunos incluso ya tenían la carta escrita de renuncia, la entregaron directamente a los oficiales, pero Dios toca el corazón de alguno de ellos y le dice, mira, date una nueva oportunidad. Lo envían a otro lugar y allá empieza a dar un fruto que no lo había dado en el lugar donde estaba, donde se sentía frustrado. La perseverancia es fundamental en el liderazgo. Si uno no es perseverante, no va a lograr nada. Lo decía mi hermano Manuel orando y creo que este es uno de los lemas de nuestro líder actual, del secretario nacional, del secretario regional, hermano Nelson, que lo puso por allí y ahora es como un lema regional y es que excelencia, ¿cómo es el lema? ¿Alguien lo recuerda? Sin exigencia no hay excelencia, sin exigencia no hay excelencia. Me llama la atención eso porque paciencia y perseverancia crea excelencia. Diga, paciencia y perseverancia crea excelencia. Noten un detalle. Yo pienso que hay gente entre ustedes a los cuales Dios los puede tener para grandes cosas, pero si usted en la vida es un impaciente, es un tipo flojo, es una mujer floja, es una persona no perseverante, jamás será excelente. Probablemente un mediocre toda la vida, alguien que deja siempre las cosas a media, ese tipo de gente que empieza un proyecto y nunca termina, comienza a leer la Biblia y nunca termina, empieza un estudio y nunca termina. Gente así se vuelve mediocre en la vida. Hay gente que cuando entra a un proyecto debe darlo todo, perseverar y ser paciente para poder un día decir, terminé, logré una meta. Hay momentos donde uno tiene que ejercer muchas cosas si quiere sobresalir. Y no sobresalir para ser visto, pero sobresalir para ser excelente. Porque yo creo que Dios es un Dios excelente. Yo creo que no podemos hacer las cosas para Él a medias. No podemos ser unos mediocres. Si lo vamos a hacer para Él, precisamente porque es para Él, hagámoslo con excelencia. Y hay algunos que no les ha pasado ni poquito de lo que le pasó al personaje que les voy a nombrar. Pero este señor es un ejemplo en el mundo popular. Y me llama la atención este personaje porque una de las frases más llamativas de él más o menos dice de la siguiente manera, y es que la lectura continua de la Biblia, decía él, hace mejores hombres, mejores padres, mejores hijos y mejores ciudadanos. ¿Quién lo decía? Un personaje que les voy a citar más o menos parte de su experiencia. Este hombre a la edad de 31 años fracasó en los negocios. Este personaje fue derrotado a los 32 años como candidato para unas elecciones legislativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sobrellevó la muerte de su amada a los 35 años. Sufrió un colapso nervioso a los 36. Perdió en unas elecciones a los 38. No consiguió ser elegido congresista a los 43. No consiguió ser elegido congresista a los 46. Tampoco consiguió ser elegido senador a los 48.
A los 46 fracasó en el intento de ser, a los 48 fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 48 y fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 52 años. El nombre de esta persona es Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes que ha tenido Estados Unidos. Y hay gente que no le ha pasado nada, no le han dicho un fracaso y ya piensa que no, que es un bueno para nada, piensa que ya no sirve para nada, que se le acabó la vida. Una sola pérdida y piensa que ya se le acabó todo. Y hay gente que cuando nacen con un propósito han perdido tanto. Hay gente, imagínese usted, el tipo perdía una vez, lo intentaba, perdía una vez, lo intentaba, perdía una vez, lo intentaba. Y una de las frases bien importantes es que el fracasado no es el que cae, fracasado no es el que falla, fracasado es el que se queda caído. Fracasado es el que se mantiene allí, en ese atolladero, en ese hoyo, en ese hueco. Ese es un verdadero fracasado. Nunca te des por vencido. Sé paciente. Escucha esto, persevera. Mantente humilde. Sea líder, hombre o mujer, mantente con esas cualidades. Entiende que el éxito favorece a las personas perseverantes. Y esto aplica exactamente igual en la vida cristiana. Nosotros como cristianos debemos aprender que hay muchas áreas donde vamos a perder. Hay muchas áreas donde vamos a ser tenidos en cuenta, hay muchas áreas donde no. Hay muchas áreas donde vas a sobresalir, hay otras donde no. Y tú tienes que tener la humildad suficiente para reconocer donde tú eres y donde tú no eres. Sin sentirte menos, simplemente decir yo siento que esto no es lo mío, pero tampoco te quedes como un fracasado tirado, sino que vuelve a intentar en otra área donde tú creas que puedes hacerlo. Hay 7 faltas mortales en un líder y vamos a mirarlas cada una de ellas, 7 áreas, 7 cosas que cuando una persona las comete, cuando un líder las tiene, cuando un líder las hace, cuando un líder le hacen falta muchas de estas cosas, definitivamente lo llevan a una muerte en su liderazgo. Son 7 faltas mortales en un líder. En primer lugar, la falta de sana intención. La falta de sana intención. ¿Qué significa eso? Bueno, esto se manifiesta en un líder cuando una persona, hombre o mujer, en lugar de servir, quiere ser visto solamente. Cuando una persona, en lugar de tener un propósito de ser un servidor, una persona que sea útil, solamente quiere ser importante. Winston Churchill dijo, el problema de nuestra época consiste en que las gentes no quieren ser útiles, sino importantes. Por su parte, tener una sana intención le librará de muchos problemas, como el vivir amargado cuando no se le reconoce su labor, o al menos no como él quisiera. Queridos líderes, queridos servidores, queridos hombres y mujeres que aspiran un día a tener una labor, un servicio directamente para Dios, todo el que es llamado a servir va a tener que sanar primeramente su corazón en cuanto a intencionalidad. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Porque el día que un líder tiene un corazón insano en el servicio, ese día es candidato, y durante todos los días de su vida, mientras se mantenga así, es candidato a ser un amargado. Y abundan, pululan los amargados en las congregaciones, en los ministerios, en la iglesia en general. ¿Y saben por qué están amargados? Porque no los llamaron, porque no les agradecieron, porque no los tuvieron en cuenta, porque no apareció su foto en el afiche, porque no los saludaron a ellos y a los demás sí, pero a ellos el no. ¿Por qué están amargados? ¿Por qué renuncian al ministerio? Porque dicen, no, uno matándose ahí sirviendo a esa gente y esa gente ni siquiera agradece. Pues si así fuera, este servidor hace tiempo no estuviera en el ministerio. Si yo estuviera solo porque me agradezcan, hace tiempos no estuviera en el ministerio.
Hay momentos donde usted lo da todo y a la gente que más le da, la gente que más lo absorbe, la gente que más lo cansa, la gente que lo lleva días y noches. Yo he estado noches y noches y noches y noches, literalmente de 9, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana aconsejando a alguien, y ese alguien cuando recibe se va y ni siquiera dice gracias. Si así fuera, entonces viviera amargado toda la vida. Porque lastimosamente, y escuche una paradoja, la gente más agradecida debería ser la verdadera gente, que la gente cristiana. Pero hay muchos, entre comillas, cristianos que no son verdaderamente agradecidos. Pero aún si no nos agradecen, el que tiene una sana intención nunca desea figurar, no desea aparecer, no desea ser visto, no tiene una falsa humildad, porque una falsa humildad también lo vuelve amargado. Porque la falsa humildad es lo contrario a esto, y también hace parte de una falta de sana intención. La falsa humildad es esa gente que dice, no, eso aquí, no, que no se den cuenta, pero en el fondo del corazón se muere por el reconocimiento. Son gente que se amargan cuando no los tienen en cuenta. Se amargan cuando no los llaman. Y amado hermano, eso va a llevarte a la muerte en el servicio, a la muerte literal. Diga conmigo, quiero ser útil. Más que importante. Y eso pasa en todas las áreas, localmente, regionalmente, nacionalmente. Gente en las iglesias amargada por tonterías, por bobadas. Gente que se enoja por cualquier tontería y se amargan, y literalmente llevan años amargados por tonterías. Gente que dice, oh, yo recibí un llamado, una función, pero se olvidan que parte del llamado es el proceso para probar tu corazón. Se olvidan que parte del llamado, el llamado no solo es púlpito, el llamado no solo es micrófono, el llamado no es estar parado en una plataforma, el llamado es el proceso de dolor, de sufrimiento, de crítica, de calumnia, de gente que te va a hacer a un lado. Pero si tu corazón es sano, aún cuando te quieran humillar, aún cuando te quieran menoscabar, tú tienes un corazón libre de amargura. Hay mucha gente que ha hecho comentarios muy ofensivos con el propósito de destruir el corazón. Pero cuando se chocan, digámoslo así, con la barrera de un corazón sano, ese tipo de personas se estrellan en el buen sentido de la palabra, porque saben que esa persona ya no lo toma de la misma manera. Y por alguna razón, Dios me ha permitido de alguna manera escuchar comentarios literalmente, de los comentarios más impresionantes y que yo creo que son los más exagerados, reconociendo algo de este servidor. Pero al mismo tiempo he tenido que escuchar al otro lado del cuarto donde estoy a otras personas hablando cosas bastante duras, muy brutales. Ellos obviamente no sabían que le estaba escuchando, ni sabían. Al día siguiente lo que hice fue saludarles, abrazarles. Quiso darme rabia en algún momento, quise ir y golpear y decir estoy escuchando, pero dije no, más bien tengo que decirle a Dios, Señor, guarda mi corazón de rencor, de amargura. Y esas personas, yo creo que cuando escucharon la entrevista y cuando me escucharon ahora ya saben que yo los escuché, pero yo tengo aprecio para ellos, no tengo algo contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios sanó mi corazón. Porque alguno de ellos criticaba duramente algo que yo hago con todo mi corazón. Y sin conocer mi corazón, pensaba y suponía cosas. Pero yo lo hago con todo mi corazón y estuve dispuesto a no hacerlo más. Hasta que entendí que es parte del llamado. Y si mi sana intención era verdaderamente la que yo sentía en el corazón y la que sigo sintiendo, pues no debía dejar de hacerlo. Muchas veces hemos pensado en dejar de transmitir, muchas veces, ¿para qué esto? Porque hay gente que, si usted supiera, hermanos, lo que escribe gente, lo que dicen. Pero aprendí que cuando una persona se involucra en estos procesos, en el llamado, debe estar dispuesto con un corazón sano,
Un corazón tan sano que si le dicen eres lo máximo, él dice yo soy un servidor. Y si le dicen eres lo peor, él dice yo soy un servidor. Alguien que le es leal a Dios. Y cuando usted tiene en cuenta eso, se libra del espíritu de Simón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos alguna vez del espíritu simonita? Y en Hechos 8, 11 en adelante, 9 al 11 y 18 al 24, hay algunas versiones que yo le recomiendo, pero yo le recomendaría la Nueva Traducción Viviente. Y me llama la atención cómo el espíritu de este hombre, en especial este hombre llamado Simón, el hombre del cual alguna vez hablamos, llamado el espíritu simonita. Este personaje tenía una intención tan sucia, una intención tan ruin, una intención tan macabra, tan terrible, que hubo un hombre de Dios que lo desenmascaró. Y mire lo que la palabra del Señor dice, y lo voy a leer en la traducción viviente. Dice la Biblia, hablando de este personaje, en el versículo 9 en adelante del capítulo 8 de Hechos: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, un brujo, allí se asombraba, asombraba, note eso, a la gente de Samaria, y decía ser alguien importante. Por eso me gustó esta versión. Era alguien con ese espíritu, esa insana intención, ese hombre con un corazón oscuro que solo quería desde el pasado, venía de la fama del mundo, venía de la hechicería y de la magia. El brujo, el mago Simón, le estaba siempre supuesto a ser reconocido. Ese era su deseo. El versículo 10 dice que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, como el poder de Dios. Es decir, él estaba acostumbrado a que aún desde antes de conocer, entre comillas, de conocer algo del evangelio, este personaje estaba acostumbrado a ser reconocido. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Era un hombre que siempre estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Era un hombre que siempre estaba acostumbrado a estar en medio como el más relevante. Y una cosa bien delicada es que obviamente cuando alguien tiene liderazgo, porque hay dos luchas: uno son esa gente que viene de un pasado de menosprecio, gente que nunca los tenían en cuenta, gente cuya opinión nunca era puesta en cuenta, gente a la que todo mundo se le burlaban, era el hazme reír de la clase, era la persona menospreciada. Pero también hay otro extremo, y es el extremo de esa gente que viene de un mundo donde él estaba acostumbrado a mandar, gente que siempre cuando él hablaba todos callaban, gente que siempre era la luz, el que brillaba, era el elocuente de la clase, era el más reconocido, era el hombre más preponderante. Y obviamente cuando llega alguien de esa gente a la iglesia, tiene que pasar por un proceso de sanidad, porque el que se cree poca cosa puede llegar aquí a la iglesia y puede venir con esos sentimientos, y eso también lo provoca a ser insano en su actuar, porque cualquier menoscabo, cualquier cosa, cualquier rechazo, él ya lo toma a mal, porque él siempre se pone ese escudo bajo su baja autoestima, su corazón herido. Él piensa otra vez me van a pisotear, y él siempre se siente así, él se siente de esa manera y batalla con eso. Pero por otro lado están aquellos que estaban acostumbrados a ser reconocidos, a ser los famosos, a ser los importantes, y llegan a la congregación y muchos llegan con ese mismo mal espíritu. Solo quieren ser reconocidos, solo quieren ser tenidos en cuenta. Hay gente que con su dinero, con su fama, con sus títulos han querido llegar aún a esta congregación pensando que este servidor, por ser joven, les iba a bajar la cabecita y les iba a decir, oh, qué bueno, no está bien. No, hay momentos donde tuve que decir no, así dé lo que dé, diga lo que diga, pero aquí la autoridad Dios me puso a mí. Pero había gente que quería comprar hasta con dinero. Había gente que me decía, una vez me dijo alguien enfrente de algunos líderes, digo, tú te crees muy orgulloso y te crees lo máximo. Yo le decía, no, porque hay cosas que tú quieres hacer negociar. Pensaba que por dar dinero yo tenía que cambiar las doctrinas y los fundamentos y predicar al gusto de él y a la manera de él. No, nosotros debemos tener una sana intención, y la sana intención solamente se logra en un corazón dispuesto, en alguien que está dispuesto.
Y noten que este tipo estuvo allí, mano a mano, cara a cara, con hombres de los más relevantes de la historia bíblica. Y en el versículo 18 dice, cuando vio Simón, en este caso Simón el perverso, el falso hermano, el falso creyente, vio que Pedro y Juan imponían manos sobre los creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Este ex brujo, hechicero, que aunque ahora era de nombre creyente, pero de espíritu era todavía un hechicero, de espíritu todavía era un brujo, de espíritu todavía era un arrogante. Dice la Biblia, cuando vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Y noten, Pedro le respondió, que tu dinero se destruya contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y se nota que este tipo ni se arrepiente, porque luego dice, oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Ni siquiera él lo hace. Ni siquiera él cae de rodillas y dice, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que soy ya no arrogante. Y saben, yo he podido ver casi todas las figuras, he conocido gente que venía de un pasado muy pesado, de gente muy herida, con baja estima, y aquí Dios los pone en una posición de liderazgo y los levanta, pero Dios les sana su corazón herido y los transforma y ahora los pone con un corazón herido, con un corazón sano, y aun cuando los ofenden, los hieren, ellos mantienen una posición de humildad, porque ya estaban habituados a eso, Dios los preparó, pero ahora ellos saben que son servidores y colaboradores y les sirven a Dios, y Él peleará por ellos. Él peleará por ellos. Pero por otro lado también doy testimonio de gente que venían del pasado, gente que estaba acostumbrado a hacer la última palabra, gente que estaba acostumbrado a eso. Y mucha de esa gente ha llegado y Dios los ha ido tratando. El más arrogante, el más altanero, y hoy en día es una persona humilde, una persona sencilla, una persona que reconoce, una persona que dice, yo sé que soy un solo, solamente soy un mayordomo, solamente soy un servidor. Diga, falta de sana intención. La segunda falta mortal es la falta de acción, la falta de acción, diga, acción. La falta de acción implica cuando el líder, y esto es importantísimo, diga, importantísimo. Una cosa que hace que la gente liderada por alguien vaya hacia abajo es cuando el líder no va al doble de velocidad que los demás. Eso es, hay un lema de liderazgo que dice, si el líder corre, la gente camina. Si el líder camina, la gente se sienta. Si el líder se sienta, la gente se duerme. Y si el líder se duerme, la gente se muere. Porque donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y una de las cosas que un verdadero líder jamás debe tener es pereza. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, fuera con la pereza. Porque el líder perezoso no sirve para ser líder. Simple, no sirve para ser líder. Y note, la Proverbios 13:4, la Nueva Biblia Viva dice, el perezoso desea mucho, pero obtiene poco. En cambio, el que trabaja obtendrá todo lo que desea. Un poco de líderes perezosos, pastores perezosos, diáconos perezosos, líderes de damas perezosas, líderes de jóvenes perezosos, líderes de familias perezosos. Y no lo estoy diciendo a ustedes, yo lo estoy diciendo en general. Esa gente así que no actúa, que no trabaja, va a vivir frustrada diciendo, yo no veo nada, no veo que pasa nada, no veo resultados. Pero si no hace nada, ¿cómo quiere ver resultados? Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. El pastor que se vive lamentando y muchas veces es frustrante
Cuando uno no ve lo que quisiera ver, pero es parte muchas veces de un proceso, pero muchas veces es falta de acción. Falta de acción. Hay que orar, pero hay que actuar. Diga, oración. Eso no aparece en el diccionario, pero hay que estar orando, y dicen algunos, con el mazo dando. En otras palabras, estará haciendo algo, porque hay gente que está orando, Señor, las mujeres, Señor, los jóvenes, Señor, la iglesia, y ni siquiera es capaz de hacer un proyecto de trabajo. Señor, yo quiero que haya un avivamiento, y es el más apagado de la congregación. Tiene que empezar por hacer algo. No veo jóvenes, y es el único joven, entonces empiece por hacer algo que sea llamativo, que sea especial, que fluya, que sea luz, que sea antorcha, que llame. No con modalidades paganas, pero con la dirección de Dios. Porque hay gente que en estas temporadas navideñas, y voy a aprovechar esta oportunidad, usan esto para decir, oh, la única manera de atraer más jóvenes a la iglesia y más gente a la iglesia es que ellos vean que somos de ambiente. Y uno dice, ¿cuál es el ambiente? Pues pongámosle lucecitas, arbolito lindo de Navidad, pesebrito y lucecitas y digamos, ¡Feliz Navidad! No, nosotros debemos ser auténticos. Nuestro gozo, nuestra luz no depende de las temporadas, de los villancicos, de la cancioncita picante de diciembre, sino que viene del gozo del cielo. ¿Cuántos dicen aleluya? Una iglesia llena de perezosos nunca va a funcionar. Por eso el líder, este lema lo aprendí desde mi adolescencia, y esto me ha sacudido. Porque yo decía, bueno, si el pastor quiere que la iglesia ore, ¿quién es el primero que debe orar? Dígalo con ganas. ¿Quién? Dígalo no con pereza, dígalo como si estuviera bien despierto. 1, 2 y 3. ¿Quién? Eso, así me gusta. Si el pastor quiere que la iglesia crezca espiritualmente, ¿quién debe crecer primeramente espiritualmente? Si el pastor quiere que la iglesia crezca en conocimiento, ¿quién es el primero que debe estudiar? Pero yo he conocido gente por ahí que ni leen la Biblia, que a la hora de la prédica buscan algo en internet para ver si de pronto por ahí les zafa. No, el pastor, el maestro, el líder debe ir al doble de velocidad de las demás, porque si corre, la gente le va a caminar. Hay gente que dice, ¿cómo hace usted? Me han dicho, pastor, ¿y usted cómo hace para saber tantas cosas? Leyendo, hay que leer. Esto no es que viene así, no, hay que leer. Hay que invertir. Me ha tocado pagar mucho dinero en material, libros, estudios, seminarios, diplomados, licenciatura, todo lo que sea necesario para aprender. Pero hay gente perezosa y quieren como que piensan que con una imposición de mano ya todo el conocimiento se les va a pasar, y así no funciona. Hay cosas que hay que despojarse de la pereza. Y como nos decía un predicador ahí en la vigilia, el joven predicador, el hermano que nos predicaba, me llamaba la atención. Decía, hay gente que leen la Biblia y se duermen. ¿Por qué se duermen? Porque se meten en las cobijitas, en medio de bien acolchonaditos, bien bonitos, y en estos climas, y dicen, no sé por qué será que me duermo cuando leo la Biblia, porque se acomoda demasiado. Usted tiene que disponerse, siéntese, ponga la luz, abra los ojos bien y métase y lea en alta voz, porque la gente que se tiende a dormir, el secreto es leer en alta voz. El perezoso no funciona en el liderazgo. Si el líder camina, la gente se va a sentar. Así que no hay ni siquiera que caminar, hay que correr a esto. Dígale, todos los líderes digan conmigo, hay que correrle a esto. Sí, porque si nosotros nos ponemos a caminar, la gente se va a sentar. Y si nos sentamos, se van a dormir. Y si nos dormimos, se van a morir. La iglesia, el liderazgo debe ir al doble de velocidad. Al doble de velocidad. Número 3, falta de visión. Todo está interconectado. Diga, falta de visión. Cuando no hay proyección, cuando no hay visión, cuando no hay enfoque claro de cuál es la meta, no seremos efectivos en lo que hacemos. Dios no llama a los capacitados, dice alguien por allí. Él capacita a los que llama. Porque si fuera de eso, pues definitivamente, probablemente muy pocos calificarían.
Y en cuanto a capacitación espiritual, pues nadie capacita, nadie calificaría. Proverbios 29:18, la Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En los años de experiencia me he dado cuenta que una de las razones por las cuales muchos líderes no funcionan es porque no tienen claro cuál es su labor. Lo ponen a usted con niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, familias. Lo mínimo que usted debe saber es cuál es el enfoque. Prepárese en esa área. Tenga claro cuáles son las necesidades. Tenga claro cuál es el propósito. Haga un proyecto relacionado con eso. Algo que le lleve a literalmente ser una verdadera bendición. Y si alguien dice, pero yo estoy empezando, entonces sea alguien ágil, sea alguien que está dispuesto a capacitarse. Porque escuchaba a un predicador, Ryan Crowley, decir que está bien, primero, todo líder necesita estar disponible, pero también necesita estar dispuesto a ser enseñable. De lo contrario, no va a funcionar. Porque hay gente disponible. Siempre dicen, yo puedo, yo quiero, aquí estoy. Pero cuando se les va a corregir, no se dejan corregir. Cuando se les va a enseñar, no se dejan enseñar. Y si un líder quiere tener visión clara, debe estar dispuesto, no solamente disponible, sino también dispuesto a ser corregido, a ser enseñado. Hay gente que sabe de lo que está hablando, pero hay gente que no sabe de lo que está hablando, y cuando alguien les va a corregir, ellos siguen con su terquedad. Y es necesario tener un corazón humilde. Diga conmigo, mente enseñable, corazón enseñable. Número 4, falta de conocimiento. Y esto está interconectado. Diga, falta de conocimiento. Si quien se dirige o quien dirige, quien lidera, quien preside, no tiene conocimiento claro de escuchen las áreas en las que debe tener conocimiento. Si no tiene claro cuál es su función, número 1. Si no tiene claro cuál es su área en la que debe trabajar. Si no tiene claro con quién debe trabajar y no sabe claro con quiénes debe ejercer el liderazgo, sobre quiénes lo debe hacer, será ineficaz. Una de las razones por las cuales muchos, y lo digo porque vivo en este mundo del liderazgo, me muevo en este mundo del liderazgo desde que era un preadolescente. Siempre he visto que muchos líderes, no importa el cargo que reciban, fracasan cuando no están empapados del conocimiento pleno de lo que tienen que hacer. Muchas veces yo doy gloria a Dios por liderazgos muy coherentes, muy elevados, muy especiales. Por ejemplo, nuestro pastor Joaquín Jiménez, nuestro presidente nacional de la iglesia, es una persona que inmediatamente cuando fue elegido también como presidente, una de las primeras cosas que hizo fue llamarnos, nos reunió a todos. Él se dio la tarea, ¿qué tarea esa? Todo un día de casi por segmento nos recibió a todos y nos llamó al Comité Nacional de Jóvenes y estábamos allí, Pastor Cristian, Pastor Brian, este servidor, y él nos dijo, usted hermano, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Usted sabe la Constitución lo que dice sobre su función? Pero él venía y decía, mire, abran su Constitución, tal capítulo, lean tal pasaje, esa es su función. Y claro, muchas veces cuando uno lee, dice, oh, Dios mío, claro, todavía me falta. Esta es mi función. Pero qué bueno por líderes como estos, que no solamente conocen, sino que quieren que los otros también conozcan. Pero también qué bueno por líderes que se entrenan en su área. Líderes que si usted es llamado a funcionar en el área que sea, usted se capacite. A mí me encanta gente que dice, mire, yo soy líder de jóvenes y ahorita yo estoy haciendo un seminario, un curso de liderazgo para trabajar ideas, visionarios con los jóvenes. Gente que está trabajando con los niños y me dice, mire, yo estoy en un curso especial para trabajar con niños. Gente que está con familia y están siempre, estoy leyéndome un libro de familia, estoy investigando, estoy escuchando series, conferencias de familia. Es decir, empápese de lo que le corresponde. No crea usted que cuando yo vengo aquí a predicar cualquier serie, vengo aquí a inventar lo primero que se me ocurre en la cabeza. Muchas veces la mayoría de las series llevan
semanas y hasta meses de preparación. Y cuando digo preparación implica no solo el estudio en oración, de revelación personal, sino la lectura, la indagación, la consulta. Me gusta ver la tesis, la antítesis para llegar a una síntesis todo el tiempo. Escucho lo que dicen los opositores, lo que dice la tesis bíblica y luego llegamos a una conclusión. ¿Por qué razón? Porque necesito saber de qué estoy haciendo. Es decir, si alguien Dios lo llamó a ser evangelista, pues debe ser un experto en esa área del evangelismo, debe desarrollarse en esa área. Si Dios lo llamó a usted a ser una intercesora, un intercesor, muévase en esa área, opere en esa área, lea sobre esa área, indague sobre esa área. Lo importante del conocimiento, porque hay gente que no sabe ni lo que tiene que hacer, ni su función, ni siquiera sobre quiénes debe ejercer el liderazgo, y esa gente son ineficaces en lo que hacen. Son gente que todo el tiempo van a decir, no, van a vivir frustrados, no sé qué hacer, no me fluye, no sé, porque ni siquiera se están preparando en esa área. Usted como líder, si está en alabanza, en música, en canto, usted debe, hágase un curso por lo menos de técnica vocal. Haga algo, mejore. No se quede siendo un mediocre, porque Dios no se merece la mediocridad. Dios se merece siempre la excelencia. Y cuando uno hace eso, entonces puede llegar a convertirse en alguien que puede ser un líder eficaz. Si yo fui llamado a ser docente en diferentes seminarios por la gracia de Dios, yo no puedo simplemente ser un docente porque dijeron que ya como no hay más, pues lo pusieron a él. No, por eso me he dedicado a hacer capacitaciones de otro nivel, aún en el área educacional, pedagógica, psicopedagógica, porque necesito saber de qué estoy hablando y cuál es mi función. Hay gente que dice, el profesor, pero el profesor bueno siempre va a estar estudiando toda la vida. Nunca se va a quedar con el titulito que tiene de hace como 40 años. Sino que siempre debe estarse actualizando, siempre debe estar mejorando. Digan conmigo, hay que conocer, hay que mejorar. Y una clave, queridos, que les va a ayudar es conocer la psique, la psicología de con quién estamos trabajando. Porque hay algunos que ni siquiera saben, son líderes de niños, de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, de familia, de alabanza, y ni siquiera saben qué es los problemas de esa gente con la que usted tiene que trabajar. Es tan fácil hacer un proyecto cuando, por ejemplo, mi primer proyecto para preadolescentes lo hice cuando era un niño, tenía 11 años, casi 12 años. Y yo lo tengo por allí, algunos lo han visto, todo un proyecto con todos los temas que un niño y un adolescente pedía, porque en realidad eran mi petición, eran mi necesidad. Y había temas que nunca se nos enseñaron en la iglesia, jamás se nos enseñaron. ¿Por qué? Porque decían que ciertos temas, no sé por qué, hasta que cuando se los presenté a mi pastor, gracias a Dios por mi pastor Josué Fori, que ya pasó a la eternidad, un hombre que cuando leyó el proyecto dijo, bueno, tú vas a ser el líder de ellos. Y era un niño siendo líder de adolescentes, pero Dios me dio autoridad y me dio gracia, y los niños y adolescentes también me respetaban, y era igual que ellos y hasta más pequeño que muchos de ellos. Y muchos de ellos aún se acuerdan, eras el líder de nosotros. Y vaya a ver qué temas trataba y de qué temas exponíamos. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere ser líder de algo, tiene que prepararse en ese algo. Si usted es un disque vendedor y no tiene ni idea, y es un mal geniado y un amargado, ¿cómo va a ser un buen vendedor? Si usted es una persona que trabaja en aquí hay gente que trabaja en empresas y los mantienen capacitando y recapacitando y recontracapacitando. Y eso para cosas normales y seculares, que aunque para el cristiano nada es secular, todo es sagrado. Pero, ¿cuánto más para un servicio netamente espiritual? Debemos aprender a capacitarnos. Número 5, falta de sujeción. Diga, falta de sujeción. Porque todo esto es un engranaje, porque no puede ser, yo soy, por ejemplo, promotor académico en un seminario y soy asistente en otro y soy profesor en otro y soy profesor multifacético en otra área y así, y si en algún momento alguien no tiene el espíritu de sujeción, entonces puede llegar a creerse más que el que es su autoridad en esa área. Y eso es un grave peligro.
Habrá momentos donde hay ovejas creyentes mucho más preparados que su propio pastor. Pero si usted tiene un espíritu de insurrección y de insujeción, usted se va a creer más solo porque tiene un título más. Pero si usted tiene un espíritu humilde, no importa cuánto sepa, yo siempre digo, cuando muchas preguntas me han hecho, le digo, no, vaya con el que es el director de esto, vaya con el profesor, vaya con el promotor, con el encargado. Yo solo funciono en mi área. No, pero es que no, vaya y pregúntele allí también. Él es la persona encargada de esa área. Cuando una persona le falta sujeción, debe entender esto: nadie puede tener autoridad si no aprende a estar bajo autoridad. Diga conmigo, nadie. Mateo 8 al 9 es uno de los escenarios que más me ha impactado. La Biblia dice que Jesús se sorprendió con la fe, pero con este hombre, el centurión. Algunos dicen que un centurión tenía 100 bajo su cargo, otros dicen que 200, otros dicen que 500, otros dicen que 600, pero entre 200 y 600, el hombre centurión era una autoridad militar. Era un hombre que estaba habituado con su voz de mando a dar órdenes. Pero noten este detalle. En Mateo 8 al 9 respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y algunos herejes y corrompidos disque teólogos modernos dicen que el criado era el amante del centurión. Y creen que según ellos, con este texto, yo no sé dónde sacan, incluso tuercen la historia. He escuchado a expertos, filólogos, etimólogos y expertos que dicen cómo algunos de ellos tuercen la historia para tratar de revertir y pervertir la terminología, y que el griego y que no sé qué, para decir que eso criado significaba el amante de él. Porque así hay gente tan corrompida en la mente que lo que tienen en el corazón lo quieren hasta leer en la Biblia, aunque la Biblia no lo diga. Pero aquí simplemente está hablando de un hombre que tenía un espíritu de sujeción. ¿Por qué? Porque aunque era autoridad, dice, porque también, miren, ahí está la palabra clave: yo soy hombre bajo autoridad. Mire que él no dice, yo soy aquí el centurión, aquí yo estoy acostumbrado a mandar. No, él dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. En otras palabras, lo que está diciendo es que era un hombre que tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Y nadie podrá tener autoridad en la vida hasta que no aprenda a respetar las autoridades. Yo soy sincero y ustedes me conocen más que nada. La mayoría de ustedes me conocen. Yo he luchado muchas veces con mi temperamento fuerte. Y muchas veces he tenido algunos momentos duros donde he tenido algunos choques con algunas autoridades, pero he tenido la oportunidad también, yo he aprendido eso: si usted es capaz de ofender en público, tiene que también ser capaz de pedir perdón en público. Muchas veces he tenido que ir donde mi autoridad, decirle, esa no era la manera de responderle, mi supervisor, mi autoridad, mi presbítero, mi líder, discúlpeme. Hemos llorado, nos hemos abrazado, y con la mayoría de ellos hoy en día somos los mejores amigos. Porque el cristiano debe aprender a respetar la autoridad. Aunque la autoridad a veces se equivoca, pero usted debe aprender a respetar opiniones. Una cosa es doctrina, pero otra cosa son opiniones. Y muchas veces nuestros pleitos no eran por doctrinas, eran simplemente por una opinión. Y dije, bueno, no, esa opinión no me parece, pero bueno, está bien. Usted es la autoridad. Y amados hermanos, si un líder no es sujeto, es un problema, es un dolor de cabeza. Si un pastor no es sujeto, también es un problema. Escuchen esto: pobre aquella iglesia donde su pastor es un autoritario que se cree el mandamás, se cree el jefe. Alguna vez les hablé de la mentalidad de un siervo y las diferencias entre un jefe y un siervo, basado en Saúl y David. Saúl el jefe, David el siervo. Pero también pobre de aquellos pastores que tienen ovejas a ese estilo. Ovejas que a veces uno no sabe si son ovejas. Alguna vez yo le dije a alguien, yo no sé, a veces digo, Dios mío, ¿usted por qué me ha hecho así? Pero él tenía unas actitudes tan horrendas que yo le dije, yo no sé si tú eres una oveja o eres un chivo. Me está diciendo chivo, pues le digo, pues tus actitudes no son de oveja.
Y se lo digo así de frente, para que no diga que se lo mandé a decir con otro. No, no, se lo dije a usted, a él se lo dije. Y él dijo, ya, gracias a Dios que sí era una oveja. No era un chivo. Sí, tenía actitudes que no estaban bien, pero después corrigió. Y es una gran persona, una gran persona, una gran persona, un gran hombre de Dios. Pero qué bueno que nosotros entendamos que hay momentos donde la insujeción nos va a matar en el liderazgo. Hay gente que ha tenido que ser quitada de posiciones especiales solo porque no es sujeto. Y no digo que sea sujeto en el sentido de que usted permita que todo el mundo le pase por encima, sino en el sentido de que hay áreas donde usted debe aprender a tener sencillez, humildad. Hay gente que se alborota por tonterías. Ahorita están, eligiendo escudos y colores, y hay gente que por un color ya pone problema. ¿Pero por qué pusieron esto aquí y no aquí? Y el líder dijo allá, pues es allá. Punto. Hay cosas que no le van a afectar sus principios, su moral. Usted debe aprender a tener humildad. Número 6, falta de conexión. Primordialmente con Dios en lo vertical y con los demás en lo horizontal. Una de las razones de la muerte de muchos líderes es que no se conectan con el Dios Todopoderoso. Diga, relación da como resultado. Diga, relación con Dios da como resultado integridad. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué triste es, y es un temor que debe estar siempre latente en todos. Cuando se oye de cayó el líder, el diácono, el pastor, el evangelista, el líder internacional, la líder. ¿Sí? ¿Y en qué cayó? Robo, fraude, pecados morales de cualquier tipo. ¿En qué cayó? No, en falsa doctrina. Es porque le faltaba integridad. Y esa solo viene como resultado de la conexión con el de arriba. Diga, mi relación vertical. Todo líder que se olvide de conectarse con Dios está supuesto a morir espiritualmente. Conexión con el equipo y los demás en lo horizontal también es fundamental. Diga, conexión viene como resultado de carisma, y esto da como resultado unidad. El líder debe ser la persona más carismática de una congregación, porque un líder con cara, como dice el pastor Gerardo, con cara de limón, no sirve para ser líder, simplemente no sirve. Usted tiene que aprender a ser carismático, afable, amable, apacible. Hay que tener autoridad, claro, pero hay que tener también un espíritu amable. Amados, una de las razones por las cuales muchos líderes mueren y quedan en la soledad total es precisamente porque son muy secos. Son gente que no tiene carisma, gente que no trae conexión con los demás. Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y cuando digo conexión, no solo me refiero a la conexión con el Todopoderoso para que haya unción e integridad, conexión con mi gente, con los líderes para que haya unidad, sino también con conexiones, algunos le llamaron conexiones de poder. Conexiones de poder se refiere a ese tipo de personas que te ayudarán a crecer espiritualmente. Mis amigos ministros, las personas que están cerca y que considero mis amigos, son personas que tienen un nivel de influencia espiritual, que me van a ayudar a crecer espiritualmente. Y hay gente que cae porque se desconecta de gente que lo ayuda y se empieza a conectar a gente que lo hace caer espiritualmente. Usted debe ser selectivo en las conexiones que haga. Gente que lo ayude a crecer espiritualmente. No gente que sea más chismoso que usted. No gente que sea más murmurador que usted. No gente que sea más... No. Gente que sea lo contrario. Gente que sepa pararlo y decirle, no, vamos a parar con esto. Si vamos a hablar, hablemos más bien de algo que valga la pena. Yo muchas veces chismoso le he dicho en la cara, si me va a hablar, hábleme algo que valga la pena. No me haga perder el tiempo. Porque hay gente que habla pura tontería, que no sirve para nada,
porque quiere dañarme mi corazón. Yo le digo, más bien hablemos de los misterios del Apocalipsis, algo que sirva, no me venga a mí con eso. Porque hay gente que le gusta dañar el corazón. Sepa con quién se conecta. Usted va a crecer, hay líderes que se conectan con gente que lo motiva, que lo impulsa. Pero hay líderes que si usted se piensa oír con esa gente que todo el tiempo le dice, no, usted no, mire, y siempre, si usted lo están destruyendo, más bien aléjese. Habrá gente que te va a hacer correcciones, pero habrá gente que te va a criticar para destruirte. Tú debes saber con quién conectarte. Y número 7, falta de pasión. Cuando se tiene cargo pero no carga, se trabaja sin pasión. A duras penas se hace lo que se debe hacer, pero en la mayoría de casos ni siquiera eso. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí una de las primeras áreas en las que hay que trabajar es que Dios te llene de pasión por lo que estás haciendo. Porque tú puedes tener el cargo y el recargo, pero si tú no tienes carga no te sirve de nada. Porque hay gente que se le pasa el año y no hizo nada porque no tiene carga por lo que está haciendo. Pero quien tiene carga, aún sin cargo, es una enorme bendición. Porque tiene entrega. Queridos líderes, sirve con cargo o sin cargo, pero cuando tengas cargo, da lo mejor en esa labor que Dios te ha dado. Lucas 17, 7 al 10 dice: ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la seña, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú, porque es el siervo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y aquí viene el punto: si tú eres considerado un siervo inútil cuando haces a duras penas lo que toca hacer, imagínate cuando no haces ni lo que te toca hacer. Debemos aprender a ir a correr lo que se llama la milla extra. ¿Qué es correr la milla extra? Un soldado venía y por norma me decía, mira, tienes que llevar esto una milla más, ir más allá. Era una imposición legal en el Imperio Romano. Y él le dice, vaya y corra la milla extra, hágalo. Y él decía, el parengón, la comparación es, si yo le sirvo a un soldado, a una ley humana, aun cuando vaya incluso en contra de mi voluntad, pero él me dice, hágalo gustosamente, vaya, por ley, ¿cuánto más debo ir la milla y las millas que sean necesarias por servirle a aquel que no me obliga, no me impone, sino que me ama y me dio ejemplo de cómo ser un verdadero siervo? Y termino diciendo esto: el plan de Dios es usar a gente ordinaria. ¿Cuánta gente ordinaria hay aquí? Yo digo amén. Con talentos ordinarios. Aquí hay alguien que pueda caminar en un edificio, pasando en edificios de 10 pisos por una cuerdita floja, que levante la mano. Hay gente que lo puede hacer. Entonces tenemos talentos ordinarios la mayoría aquí. Hay gente que tiene esa capacidad. Uno se cae, se marean, mejor dicho, y se caen ahí con toda la vida. ¿Cuánto más hay caminando una cuerda floja? Y hay gente que lo hace. Hay gente que tiene talentos extraordinarios. Pero qué lindo es Dios, que Él puede usar gente ordinaria con talentos ordinarios para hacer cosas extraordinarias a través de ellos, y así recibir la gloria solo Él. Esto lo dice Adrián Rogers. Queridos, Pastor Zúñiga dijo un consejo que nunca puede faltar en una enseñanza de liderazgo, y es: no permitas, David Zúñiga, no permitas que los halagos se te vayan a la cabeza, ni las críticas se te vayan al corazón. Yo por ahí tengo por ahí unas imágenes donde digo, Dios mío, esos halagos, qué lindos, me tocan el corazón, son bonitos, pero no puedo permitir que se me suban acá a la cabeza. Alguien me dijo, a ver, le voy a decir por ahí, pronto esté escuchando, esa es una mujer de Dios que sé que lo hace de corazón, pero hay gente que dice, usted es la persona el pastor más lindo, más inteligente que conocí. Y yo digo, qué lindo, qué bien, pero yo conozco otros que son mucho más inteligentes. Pero ella lo hace con amor. Pero eso no se me sube, no, ya dijeron que soy disque de pasto, el más. No, simplemente soy un servidor más. Hay gente que me ha dicho eso, pero también hay gente que me considera que soy, mejor dicho, lo peor de lo peor. Dios los bendiga a ellos,
porque a veces los que menos lo quieren son los que más lo están mirando. Dios los bendiga. No permitas que los halagos se te vayan a la cabeza o que las críticas se te vayan al corazón. Esa forma de predicar, no sé, tipo grito. A mí me han dicho gritón, de todo me han dicho. Y si yo predico suave, ¿por qué no grita? Y si grito, que ¿por qué no predica suave? Y si grita y predica, que ¿por qué no hace una cosa solamente? O sea, la gente no va a estar contenta nunca. Amados, las críticas no las puedes dejar aquí en el corazón, porque te vas a llenar de rencor, de odio, de amargura. Yo tengo muy buena memoria para lo bueno, muy mala memoria para lo malo. Mi esposa es testigo y hay gente que me ha hecho cosas bien tremendas. Pero cuando me empiezan a decir, ¿y qué fue exactamente? La verdad a veces no me acuerdo, y lo digo de verdad, no me acuerdo bien qué fue lo que hizo, pero algo malo me hizo. Pero cuando alguien hace algo bueno hay que recordarlo. Número 2, trabaje con lo que tiene. Y esta es la clave. Yo alguna vez fui líder de jóvenes sin jóvenes. Pocos jóvenes. Después de ser líder de jóvenes en una iglesia donde había muchos jóvenes. Pero usted tiene que aprender a trabajar con lo que tiene. A Moisés lo pusieron a trabajar con una vara. Sansón con una quijada de asno. Y amado hermano, usted puede trabajar con lo que tiene. Yo doy gracias a Dios por lo que hay aquí en esta congregación. Esfuércese por dar más. Capacítese, ore y actúe. Vamos a orar, póngase de pie. Es tiempo de servir a Dios con excelencia. La vida es efímera, tan efímera que hoy estamos aquí. No sabemos cuándo tenemos que partir de aquí. La vida es pasajera. La satisfacción y las recompensas por servir a Dios son eternales. Y eso es algo que nunca se nos va a olvidar. Un día el galardón te va a estar recordando toda la eternidad que valió la pena servirle a Dios aquí en la tierra. Y yo quiero que hagamos algo. Y se van a tomar de manos allí donde están, con todos los que estén allí. Únanse, todos únanse y oren. Eso es, únanse. Póngale la manito ahí al que esté a su lado, si no puede tomar la mano, pero démele la manito al menos. O póngale la manito ahí en el hombro. ¿Y sabe por qué quiero que pensemos así? Porque aquí está mi hermana Rocío, una gran sierva de Dios. Ayúdeme a tomarle una foto a ellos, que se los ve bien bonitos. ¿Tiene ahí por ahí? Tómales aquí con este. ¿Sabe por qué? Ahora le voy a decir. Tómale ahí algo que se vea bien elegante, sus hermanos. Allí donde están, levante las manos, todos hasta allá atrás, levanten las manos así. Pongan cara de elegante que les van a tomar foto. Eso. Aquí hay una petición. ¿Por qué quiero que tomemos? Gracias, ahora pueden seguir allá. Gracias, mi hermano. ¿Sabe, amados? Una de las cosas que oramos a Dios de todo corazón, como pastor, como siervo, más aún hablando de este tema, es que el liderazgo terrenal sirve para lo terrenal, pero el liderazgo espiritual sirve para lo celestial. El liderazgo terrenal solamente te servirá para ser bueno en tu proyecto, en tu empresa, en las ventas, en los negocios, en la sociedad. Pero el liderazgo celestial te va a servir para influenciar a otros para la eternidad. ¿Cuál es mi oración? ¿Cuál es mi deseo? Yo veo aquí niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, personas de todas las edades. Y una de mis oraciones más grandes al Señor, empezando por este servidor, es que no sabemos, a menos que por algunas lecturas que uno ve en la Biblia, Dios le muestra a algunas personas el momento en que van a partir a la eternidad con anticipación para que se preparen. Pero lo normal es que por lo menos hasta donde se sabe, nadie sabe cuándo va a morir. Pero qué lindo que cuando estemos en la eternidad podamos pensar, valió la pena el servicio que hice para Dios. Valieron la pena las lágrimas, los esfuerzos. Y cuando digo valió la pena, me refiero no solo a mis reconocimientos, sino a verles a ustedes en la eternidad. Yo oro a Dios que usted pueda ser salva, que pueda ser salvo. Que no solo sea útil, no solo sea importante, sino que sea útil para el Señor y que sobre todo sea aprobado. Y esa es la oración que va a hacer por el que está ahí a su lado. Señor, ayúdanos a ser útiles, pero también aprobados. Porque hay gente que será utilizada pero no aprobada.
Hay gente y hay personajes en la Biblia que fueron utilizados y hasta cosas y animales que fueron usados pero no aprobados. Yo quiero ser aprobado. Digan conmigo, quiero ser aprobado. El gallo fue usado, pero no está en el cielo el gallo. Los cuervos fueron usados, pero no va a usted ver a los cuervos en el cielo. El asna habló, pero ella no va a estar allá recibiendo la condecoración. La vara fue usada. Yo no quiero solo ser usado, yo quiero ser aprobado. Ore conmigo y ore por el que esté a su lado. Señor amado, hoy te damos gracias una vez más. Hoy venimos, Señor, primeramente para darte gracias por habernos tenido en cuenta, para ser tus servidores. Porque, Señor, es un privilegio extraordinario ser un instrumento en tus manos. Servirte a ti es el mayor honor y el mayor privilegio que como seres humanos tenemos. Pero te damos gracias, Señor, porque a cada uno, según el don que hemos recibido, nos exhortas a ministrarlo a los otros según el don que nos has dado, conforme a la multiforme gracia tuya. Señor, yo te doy gracias porque en esta amada iglesia, Señor, has puesto hombres y mujeres y personas de todas las edades, con niveles, con capacidades tan especiales, que están siendo vasos de misericordia, instrumentos en tus manos, usados poderosamente. Algunos, Señor Jesucristo, son como esos vasos, Señor Jesús, que alumbran como antorchas en lugares oscuros. Algunos son instrumentos aquí en tu congregación, amada. Otros sirven en diferentes áreas, algunos desde sus casas, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, en sus escuelas, donde están, Señor. Permítenos ser instrumentos en tus manos verdaderamente útiles y aprobados, Señor. Dios mío, líbranos de estas 7 faltas mortales de un líder. Guárdanos del orgullo y de la arrogancia de tener una intención incorrecta. Ayúdanos, Señor, a ser libres de la pereza y estar activos en nuestra visión espiritual y propósito. Danos una visión clara, Señor. Ayúdanos a alimentarnos en el conocimiento y en el carácter. Señor, ayúdanos a ser humildes, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a tener conexiones sanas y a crear unidad en la iglesia. Ayúdanos, Señor, y llénanos de la pasión del cielo. Pasión, Señor, por el área en la cual cada uno nos desenvolvemos. Y que seamos, Señor, una iglesia que podamos, Señor Jesús, servirte con tal excelencia. Que no seamos, Señor, llamados inútiles porque solamente hacíamos lo que hacíamos, sino que seamos siervos fieles, siervos, Señor Jesús, humildes, siervos, Señor Jesucristo, que tú mismo un día nos llames: ven, buen siervo y fiel. Hoy te doy gracias por cada persona que está aquí conectada, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias.